Ya. Nosotros entonces estábamos viendo las alternativas que tenía el fiscal al momento de cerrar la investigación, sobre la base de que había sido apercibido ya para que operara este cierre. El cierre se produce en una audiencia en la cual el fiscal le comunica al juez de garantía de que su investigación se encuentra terminada. ¿Por qué es importante esta comunicación y que se tenga por cerrada la investigación propiamente tal? Porque a partir de ese momento empieza a correr el plazo que tiene el Ministerio Público de 10 días para tomar una decisión. Habíamos examinado dos decisiones que eran el sobreseimiento definitivo o temporal, y por la otra habíamos también examinado, ustedes me corrigen si no ha sido así, la decisión de no perseverar en el procedimiento penal. Esta última opción me parece que ya la vimos ya, ustedes me corrigen. ¿Sí? ¿La vimos? Entiendo que sí. Si no es así, por favor, ustedes me corrigen. Profesor, ¿Sí? estaba buscando mis apuntes y me parece que no. ¿No la hemos Como que visto? nos extendimos en el establecimiento temporal y ¿Ya? definitivo, total y parcial, y vimos algunos artículos, pero ¿Ya? no tengo nada anotado últimamente de la decisión de no perseverar. Perfecto. Entonces nos vamos a dedicar unos 10 minutos, unos 15 minutos a esta materia, que la verdad, a diferencia de las otras dos, no tiene un tratamiento orgánico, propiamente tal, sino que está tratada de manera residual, por así decirlo. En la primera parte donde se menciona es en el artículo 248, letra C del Código Procesal Penal, a propósito de lo que estábamos hablando recién en relación a las decisiones que puede adoptar el fiscal ante el cierre de la investigación. Y la letra C dice comunicar la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, y esta es la parte importante que nos tiene que quedar en nuestras mentes. Por no haber reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación. ¿Ya? En definitiva, el no perseverar en el procedimiento no quiere decir que no haya delito, no quiere decir que no haya participación, sino que quiere decir otra cosa, que no tiene los antecedentes suficientes para seguir adelante con el proceso penal, porque efectivamente no puede fundar la acusación, o sea, no tiene las evidencias que le permitan seguir adelante dentro del proceso penal, entendiendo que lo que viene sería la preparación del juicio oral y el juicio oral mismo, ¿no? Entonces, ante esa decisión, ante esa circunstancia puntual, lo que se produce en términos prácticos es que la investigación se cierra, el proceso penal por ahora termina y siguen corriendo todos los plazos, sobre todo los plazos de prescripción de la extinción de la acción penal relacionada con los hechos que fueron objeto de la investigación en el evento que hubiese, por ejemplo, un delito efectivamente y una participación. Eh, Esto de un punto de vista procesal otorga certeza jurídica, ¿ya? Porque el proceso termina, el proceso se agota, no queda pendiente como sucedía antes con el sistema inquisitivo, en donde el proceso quedaba temporalmente suspendido. No, acá el proceso se termina, para todos los efectos legales se termina el proceso.
y en el evento que aparezcan nuevos antecedentes, entonces tendrá que reabrirse el proceso. Ahora, lo que no ocurre, y esto también ustedes lo tienen que considerar, no ocurre, no produce el mismo efecto, sí, del sobreseimiento definitivo en el sentido que se entienda que hay cosa juzgada. Eso no ocurre, porque por lo demás no se extingue la responsabilidad penal con la decisión de no perseverar en el procedimiento, sino que lo que se extingue, ¿qué será lo que se extingue o lo que se agota, Pablo o Diego? ¿Qué se agota o se extingue por La ahora? investigación. La acción, en caso de que prescriba. No, 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 por ahora, por ahora. El mismo artículo lo señala. ¿Qué es lo que se extingue o se agota por ahora? La investigación. La investigación. Bien. ¿Quién contestó? Catalina. Sí. Sí, bien. Eso es lo que se agota, eso es lo que se extingue, ¿ya? No otra cosa. No la responsabilidad penal, porque eventualmente podría reiniciarse otra investigación y podría estar perfectamente, podría volver a interrumpirse o a suspenderse la prescripción de la acción penal. ¿Me entiende? Entonces, eso es claro que lo tengamos presente en el sentido que no perseverar en el procedimiento penal significa eso. ¿Ah? No hay extinción de responsabilidad penal. ¿Ya? No tiene el mismo efecto del sobreseimiento definitivo. Ahora, sí produce otros efectos que se vinculaban con la formalización. Porque como la formalización daba inicio a la investigación, entonces podían otorgarse y podían decretarse medidas cautelares, podían en este caso, junto con las medidas cautelares, por cierto, se otorgaba un plazo para la investigación y, por cierto, la prescripción ya sabemos que se suspendía. Con la declaración de no perseverar en el procedimiento, las medidas cautelares deben automáticamente alzarse. ¿Y por qué deben de automáticamente alzarse? Porque ustedes saben que en derecho lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Y qué es lo que era lo principal en este caso? Era la investigación. Y la investigación se inició a consecuencia de un acto que se llama formalización. Como la investigación se agotó, terminó, la formalización quedó a su vez sin efecto, entonces lo accesorio, que eran las medidas cautelares, también automáticamente deben de quedar sin efecto. ¿Ya? Y de igual manera, el efecto vinculado con la prescripción, que ya se lo señalé, también deja de correr la prescripción que estaba suspendida o interrumpida, se reabre nuevamente y sigue corriendo el plazo para la extinción de la acción penal en lo futuro, eventualmente, ¿no? Bien, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Continuamos con este sistema que existe de cierre, ¿no? Y lo relacionamos también con el otro artículo que habíamos visto la semana pasada, el día viernes en concreto, el 258, el 258 del Código Procesal Penal, en donde a consecuencia de esta decisión de no perseverar en el procedimiento penal, también se le da la oportunidad al querellante particular de forzar la acusación. Por cierto, tendrá que justificar que tiene antecedentes suficientes para seguir adelante con no con la investigación, sino para seguir adelante con el proceso penal. Y en ese caso, puntualmente, el juez de garantía tendrá que decidir finalmente si es que hay o no proceso penal propiamente tal, ¿no? ¿Verdad? Si continúa adelante o no el proceso penal. Pero se le da la oportunidad al querellante para continuar. Con todos los bemoles, con todas las críticas que yo le señalaba en la clase anterior, entendiendo que este artículo 258 inclusive iría en contra de nuestra Constitución,
porque la exclusividad de la persecución penal la tiene el Ministerio Público, no por ley, sino por la Constitución nuestra. Entonces, no resulta lógico que en una persecución de acción penal pública, como lo sería en estos casos, el Ministerio Público salga y quede solamente el querellante particular en este escenario, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí la duda constitucional o la duda legal de este artículo nace total y absolutamente en cuanto a lo que es el espíritu inclusive del sistema mismo. Y entonces yo les decía a ustedes que merecía duda esta posibilidad que se le da en este caso al creyente particular. Bien, eso es lo que podemos decir respecto de, en este caso, de esta decisión que toma el fiscal, con todas sus particularidades y entendiendo, vuelvo a insistir, es diferente, por ejemplo, el principio de oportunidad, porque en el principio de oportunidad el fiscal sí tenía un caso, el fiscal sí tenía antecedentes, el fiscal podía seguir adelante con la investigación. Pero ¿qué ocurría? Que por el principio de oportunidad decidía no seguir adelante porque en el fondo entendía que de una u otra manera, a consecuencia de la cuantía del delito, a consecuencia de los antecedentes penales de quien participa o quien participó en el hecho, no ameritaba iniciar una investigación penal porque se entendía que el interés público no existiría un interés público prevalente, ¿ya? Entonces, al no existir ese interés público prevalente, entonces, en definitiva, se podía, antes de iniciar, por así decir, el proceso penal, se podía agotar. Pero sí existían antecedentes. Acá no hay antecedentes, ¿entienden ustedes? No hay antecedentes, aún así habiendo operado una investigación previa, ¿no? Tal vez este es un escenario un poco más complejo, porque sí se le dio tiempo al fiscal para que investigara, pero no encontró esos antecedentes que le podían servir finalmente para seguir adelante en lo que es el proceso acusatorio, ¿no? Lo que es la acusación. Pues bien, ahora viene la tercera opción, que es la natural, la que no siempre se da, pero es la natural. Desde el momento en que un fiscal o el Ministerio Público formaliza, lo natural es que podría o debería eventualmente encontrar antecedentes suficientes como para finalmente acusar. Y la tercera opción, entonces, la vamos a encontrar nosotros descrita o regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal, que esta tercera opción, si bien es cierto, es una de las decisiones con las cuales termina el cierre de la investigación, esta decisión se encuentra tratada, se encuentra regulada ya en la etapa intermedia. Podríamos decir que con esta decisión del fiscal de acusar y de presentar la acusación propiamente tal, comienza la etapa intermedia, ¿ya? Y acá en la imagen ustedes podrán visualizar lo que describe el artículo 259 en cuanto a los requisitos que debe contener esta acusación. Primero que todo, para que en el fondo a ustedes les quede claro, la acusación por parte del Ministerio Público comienza a través de una actuación por escrito. No es una actuación verbal, a diferencia de lo que ocurría con el acto de la formalización, porque en el acto de la formalización, si bien es cierto, el fiscal solicitaba la audiencia a través de un escrito,
pero formalizaba verbalmente, ¿ya? De hecho, ustedes han sido, me imagino que han visto más de alguna formalización o han escuchado más de alguna formalización que ha ocurrido ahora último y se han dado cuenta que el fiscal en la audiencia formaliza, en la audiencia comunica a, en este caso, los destinatarios o el destinatario, que es el imputado, le comunica los motivos, las razones del por qué lo va a investigar, que se relaciona, por cierto, con un hecho que reviste caracteres de delito y con una participación eventual o presunta del hechor o del imputado en estos hechos. Pues bien, acá es diferente porque en la acusación se le exige al Ministerio Público que la plantee por escrito. Y el planteamiento por escrito exige, al igual que ocurría, por ejemplo, con la querella, que tienen que relatarse o tienen que cumplirse con ciertos requisitos. Requisitos que, por cierto, son importantes, unos más que otros. Individualización de los acusados y de su defensor. Yo diría más que de los acusados, principalmente digo que eso es la esencia, o sea, importa más individualizar al acusado, ¿no? O a los acusados. El segundo requisito de toda relevancia, y ustedes ya se habrán podido percatar, dice relación con la circunstancia, relatar las circunstancias de o los hechos atribuidos y su calificación jurídica. La segunda parte y su calificación jurídica no es tan relevante. Yo me puedo equivocar en la calificación jurídica. ¿Y por qué me puedo equivocar en la calificación jurídica? ¿Me puedo dar ese lujo de equivocarme en la calificación jurídica? Porque el que tiene que ver el derecho es el juez. Muy bien. Son los tribunales de justicia finalmente los que están mandatados para calificar jurídicamente los hechos. No somos nosotros los abogados, no es el Ministerio Público finalmente, ¿ya? Pero sí lo que tenemos que hacer nosotros, y aquí sí no nos podemos equivocar, es en la descripción circunstanciada de los hechos. Los hechos deben de ser los mismos inicialmente por los cuales yo formalicé o amplíe mi formalización eventualmente, si es que lo hubo, ¿ya? Porque acá hay un principio que yo se lo señalé al comenzar el curso, que no debemos de olvidar, que es el principio de congruencia. El principio de congruencia va de la mano, o es una defensa, o es un instrumento a favor de el derecho a la defensa que tiene el imputado. Porque a partir de la descripción circunstanciada de los hechos, el imputado puede diseñar una defensa. O en base a esos hechos que se le están imputando circunstanciadamente, el imputado va a construir a través de su abogado su defensa, su relato, ¿ya? No puedo yo, ya sea olvidar hechos que después los voy a intentar considerar en el proceso penal, por ejemplo, en el juicio oral propiamente tal. No puedo decir, es que se me olvidaron estos hechos y ahora como los tengo acá en evidencia, me acuerdo. No. O sea, los hechos yo los tengo que señalar ahora. Este es el momento, la acusación. No puedo ni olvidar hechos, ni debería tampoco señalar tantos hechos, que al fin de cuentas son tantos hechos que señalo que de una u otra manera podrían ser contradictorios entre sí. Como por ejemplo estar en un mismo tiempo en Arica y en Santiago. Eso es imposible. ¿Entienden? Pongo este Profesor, ejemplo que es burdo,
pero para que me capten, en definitiva, la importancia de los hechos. Dime, por favor. Lo que pasa es que, bueno, ayer yo estaba viendo la formalización del caso del tipo que había matado a la niñita Ámbar ¿Ya? y la defensa utilizó ¿Ya? ese argumento. Dijo que había que hacer alusión al principio de congruencia y ¿Ya? después o sea, el fiscal y todos los querellantes dijeron que este no era un estadio procesal en el cual se podía alegar eso. Y se debe a que este principio de congruencia se debe alegar al momento del juicio oral, porque ahí es donde los hechos no se pueden, o sea, no Ya. se pueden olvidar, ¿cierto? O sea, tienen que ser los mismos a los señalados en la Así formalización. es. Tiene que haber un relato de parte del Ministerio Público en relación con los hechos, un relato similar o igual, de principio a fin, ¿ya? Comencé con el acto de la formalización, debería de continuar con la acusación y finalmente hacer lo mismo en el juicio oral, ¿no? Ahora bien, les pregunto a ustedes desde un punto de vista estratégico, si yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí en la acusación, que no hay un relato parecido respecto a la formalización de los hechos que se están acusando, ¿lo haré presente en el momento de contestar la acusación o no digo nada? Claro que no. ¿Ah? Claro que no. Conviene más quedarse callado. ¿Por qué, Diego? A ver. Eso podría beneficiar a la parte, a la defensa, en la audiencia de Ya, juicio oral. ya. ¿Y qué argumento harías tú al final en el evento, por ejemplo, que acogieran un hecho que no estaba en la formalización o en la acusación? ¿Cuál sería tu argumento para echar abajo ese fallo? ¿Se condenó por un hecho diferente o por un hecho que no fue completamente descrito en la acusación o en la formalización? ¿Cuál sería tu argumento para echar abajo ese fallo? Independientemente El de... argumento sería directamente la letra B. No te escuché bien, Diego. ¿Cómo? ¿Cuál sería el argumento? Sería la letra B del artículo 200. No, pero sin artículo. Acá lo que me interesa es el contexto, el contenido en este caso. El sustento. No tanto el articulado. ¿Cuál sería el sustento acá? ¿Por qué tú deberías de echar Podría ser. abajo ese fallo? Sobre una idea general nomás. ¿Qué es lo O que se sea, estaría estaría fuera de los contraviniendo? hechos por los cuales se le... ¿Pero qué es lo que se estaría contraviniendo? Claro, tú me puedes decir se está contraviniendo el principio de de congruencia. congruencia, perfecto. Pero además, ¿qué se está contraviniendo? ¿Mm? ¿Te acuerdas o no? No, me pidió profesor. Mira, es muy sencillo, se está contraviniendo el debido proceso, pues. El debido proceso es un derecho fundamental que está inclusive garantizado en nuestra Carta Fundamental, artículo 19, número 3 de la Constitución, y se está contraviniendo el debido proceso en su manifestación del derecho a la defensa que tiene todo imputado, entre otros, ¿no? Pero principal podríamos decir perfectamente el derecho a la defensa. ¿Por qué el derecho a la defensa?
Porque al haberse desvirtuado los hechos, al haberse tratado de manera diferente, no le dio la posibilidad a la defensa de haber ejecutado o desarrollado una defensa completa, eficaz, eficiente, con todos los calificativos que ustedes puedan llamarlo. Y eso finalmente, ¿en qué va a incidir? ¿En qué va a perjudicar el que me cambien los hechos y yo no pueda elaborar estructuralmente una defensa como corresponde? ¿En qué va a incidir finalmente, que es muy importante dentro del proceso penal? Tomando en cuenta que estamos en presencia de un proceso adversarial, ¿en qué va a incidir entonces? ¿Cuál sería uno de los últimos eslabones que yo estaría en este caso debiendo considerar porque no se me dio la opción? Me cambiaron los hechos, entonces ¿en qué me perjudica finalmente? Dentro de la defensa, pues, ¿no? Ujú. ¿En qué me perjudicaría? ¿Sería en la prueba? Muy bien, Diego, en la prueba, eso es. No olviden esto, porque en el fondo es como el ABC. Debido proceso, derecho a la defensa, incidencia en la prueba. ¿Ya? Eso es. Las otras cosas que se mencionan acá, dentro de lo que debe contener la acusación, la letra C la vamos a dar por superada porque tiene que ver con calificaciones jurídicas vinculadas con la responsabilidad penal. Eso finalmente serán los tribunales de justicia quienes lo considerarán al momento de calificar los hechos. La participación sí es importante también señalarla, si autor, cómplice o encubridor. Los preceptos legales, eso también, pero serán los tribunales finalmente lo que lo determinen. Pero acá en la letra F aparece otra cuestión que también resulta relevante. No olvidemos que el proceso penal actual nuestro tiene una etapa intermedia que es la que vamos a entrar a estudiar ahora. Va a ocurrir una audiencia, que es la audiencia preparatoria de juicio oral, y esta audiencia preparatoria de juicio oral tiene por objetivo principal filtrar la prueba. Entonces, el ente acusador, en este caso el Ministerio Público, en su acusación debe de ofrecer la prueba de que en definitiva que va a utilizar. No para la audiencia preparatoria de juicio, sino para el juicio oral. Pero esa prueba que está ofreciendo en forma previa debe ser filtrada, debe ser declarada admisible o no en esta audiencia preparatoria de juicio oral. Ustedes me preguntarán, ¿por qué, profesor, es tan importante que se filtre o que se declare admisible o no la prueba? Sí, yo les digo, es muy importante porque no nos olvidemos que vamos a estar en presencia de un juicio oral. ¿Y qué es lo que no queremos que en el fondo se afecte dentro de ese juicio oral? ¿Qué es lo que no queremos que se afecte? Les pregunto a ustedes nuevamente, si estamos hablando de prueba, ¿qué es lo que no queremos que se afecte respecto de las partes y el tribunal? ¿Qué es lo que no debería de afectarse nunca? Aunque en la realidad de algunos juicios sí se ve afectada, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que no debería de afectarse? ¿La presunción de inocencia? No, eso dogmáticamente hablando va a estar siempre ahí presente, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa relacionada con la prueba esta vez, ¿no verdad? ¿Qué es lo que no debería de afectarse?
entre las partes y el tribunal para que tenga un sentido en la filtración de la prueba. De lo contrario, yo mando toda la prueba que tenga. Y toda la prueba que tengamos la mandamos al juicio oral y nos olvidamos de la audiencia preparatoria, ¿no es verdad? La inmediación. Bien, Pablo, la inmediación. ¿Por qué te parece a ti la inmediación importante? Porque el juez debe tener un conocimiento directo de la prueba y no debe tener debe haber una relación directa entre las partes y el juez para que este último pueda fallar de manera idónea y no reciba las pruebas por un tercero que haga intermediario entre ambas. Así es. ¿Y qué ocurre si hay mucha prueba? Y si más encima esa prueba es sobreabundante, ¿qué ocurre finalmente? Muchos testigos o mucha prueba documental, ¿qué va a ocurrir con ese tribunal? ¿O podría ocurrir? Tú mismo. ¿Afectaría la economía procesal? ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir con ese tribunal finalmente? ¿Qué podría ocurrir? Si tiene mucha prueba que analizar. Se entorpecería el procedimiento. ¿Por qué se va a entorpecer? ¿Qué le va a pasar a ese tribunal? Los tribunales tendrían que analizar cada prueba y sería más, o sea, más torvo para ellos para poder decidir en cada circunstancia. Entonces, Claro, lo que en el fondo podría ocurrir, y una cuestión de toda lógica, muy humana por lo demás, es que ese tribunal empiece a perder concentración en lo que está analizando. Y la prueba sobreabundante podría generar el efecto inverso. O sea, ya hay tanta prueba que el tribunal ya se aburrió ya, y inclusive podría empezar a ver con buenos ojos los medios de prueba de la contraria. Podría ocurrir perfectamente aquello. O sea, esto en el fondo, no lo olviden, es como ver una película. O es similar a ver una película en un cine, no sé. Donde yo voy a estar expectante en la medida que la película sea lo suficientemente en su relato entretenida, ¿no? Pero cuando la película esa se empieza a repetir y a repetir y a repetir, a repetir, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿O qué es lo que haría uno, por ejemplo? Si la película es repetitiva, reiterativa, ¿qué podrían hacer ustedes? Yo cambiaría el canal, me iría. Si está en la televisión, cambia el canal, apaga, pues, ¿no? En este caso, el juez, ¿qué podría hacer? Si es cierto, no se va a ir del tribunal, pero va a pagar ¿qué? Va a pagar podría perfectamente desconectarse, pues, ¿no? Me refiero ya, está ahí, pero en el fondo es como si no estuviera. Se desconectó del caso, ya no, se olvidó ya, pues, ¿no es verdad? Podría ocurrir eso perfectamente. Entonces, como bien dice Pablo, acá lo que tenemos que privilegiar, tenemos que proteger es la inmediación. Es más que la oralidad inclusive, sino es la inmediación lo que tenemos que proteger acá. El contacto directo del juez con la prueba, y no con toda la prueba, sino con la prueba que sea necesaria. Bueno, acá es el Ministerio Público el que tiene que aportar esa prueba que es necesaria. Y que finalmente será en un primer momento, será verificada en esta audiencia preparatoria de juicio. Fíjense ustedes que en la letra H, aparece una manifestación de lo que nosotros vimos en su momento del principio de oportunidad. Es una manifestación, yo diría, atenuada, pero podríamos hablar de una manifestación de principio de oportunidad, porque en este caso el fiscal va a tener la opción de estimar lo procedente de ofrecer
un procedimiento abreviado. ¿Por qué yo digo que es una manifestación de principio de oportunidad? Porque más allá que probablemente el fiscal entienda de que sí tiene un caso, de que sí puede ganar ese caso, pero como, por ejemplo, el imputado colaboró en la investigación y podría colaborar aún más si el caso se cierra rápidamente, le da la oportunidad de rebajar pena. Sin ir a juicio, por cierto. Lo que hace el imputado es renunciar al juicio. Entonces, sin ir a juicio, yo te doy la posibilidad de rebajar pena. No vamos a juicio, lo más probable es que salgas condenado. Y si tienes acceso a un beneficio de pena alternativo, cumplirás la pena en libertad. ¿Me entiendes? Si bien es cierto, la circunstancia que el fiscal no señale en la acusación su decisión de utilizar este procedimiento no precluye con ello, no precluye, si bien es cierto la circunstancia que no señale aquello, no precluye esa opción, sí es importante ya considerarla desde el momento en que el fiscal en su acusación la manifiesta. ¿Ya? ¿Y por qué les digo que no precluye? Porque aún así, no habiéndolo dicho en su acusación, se puede plantear siempre en una audiencia preparatoria de juicio, se puede plantear siempre la posibilidad de un procedimiento abreviado. Como también, si ustedes recuerdan, se va a poder plantear siempre, aunque no lo diga en la acusación, porque tampoco tiene la obligación de decirlo, porque está acusando, obviamente, se va a poder plantear siempre una salida alternativa, de las que nosotros ya estudiamos ya en esta audiencia preparatoria de juicio oral. ¿Cuál es salida alternativa? La suspensión condicional del procedimiento o el acuerdo reparatorio. Siempre va a ser posible de, en este caso, plantearlo, ¿no? ¿Por qué trato o saco a relucir esto? Porque es de mi interés que ustedes entiendan de que el sistema acusatorio está hecho permanentemente para encontrar acuerdos, salidas que permitan no llegar a juicio oral. Ustedes me podrán decir es que en definitiva no se quiere llegar a juicio oral porque el fiscal verdaderamente no tiene un caso, no se quiere llegar a juicio oral porque a lo mejor existe el principio de economía procesal, no se quiere llegar a un juicio oral porque en el fondo el sistema colapsaría con tantos juicios. Pueden haber múltiples razones finalmente, ¿no? Todas, en mi opinión, pueden ser muy válidas, pero el sistema está hecho de esa manera. Probablemente, visto ya de un punto de vista no jurídico, sino más bien absolutamente económico, no de economía procesal, sino de económico, probablemente el sistema colapsaría si todo llega a juicio oral. Porque no habrían jueces suficientes, no habrían salas de tribunales suficientes, no habrían fiscales suficientes, no habrían defensores suficientes, y el sistema finalmente colapsaría. Entonces, lo que les quiero decir es que está hecho el sistema para estas salidas alternativas finalmente. ¿Ah? Ahora, de un punto de vista un poco más dogmático, si ustedes me preguntan a mí, yo me inclino a pensar que así como ocurre en el plano civil, en los procesos civiles modernos, que no están acá en Chile lamentablemente, sino que están en el derecho comparado, en los procesos civiles modernos, ocurren mucho las mediaciones, los acuerdos entre las partes previo a ir a juicio. Eso también ocurre acá en el proceso penal.
con la diferencia que tal vez está un poco más menguado, ¿no? Pero ocurre. O sea, en el proceso penal hay acuerdos previos antes de ir al juicio. Eso en los procesos civiles modernos son de ocurrencia, yo diría, a menudo, ¿no? Son de ocurrencia continua. Un buen ejemplo de un proceso civil moderno son los juicios arbitrales en materia comercial, los procedimientos arbitrales en materia comercial, en donde se otorgan las salidas previas de mediaciones, de arbitraje, para que finalmente no lleguemos a un juicio propiamente tal, a un acuerdo finalmente, ¿no? Bien. Entonces, esta acusación va a ser planteada por escrito y luego ya viene un procedimiento propiamente tal, yo diría reglado, ¿no? A partir de los artículos 260 y siguientes del Código Procesal Penal, en donde se va a citar a una audiencia, una vez que el juez de garantía tiene en su poder, le llegó esta acusación por parte del Ministerio Público, el juez de garantía va a citar a una audiencia y se le otorga un plazo al juez de garantía para que cite esta audiencia, que es dentro, en este caso, no inferior a 25 ni superior a 35 días. Deberá fijar un plazo para que se celebre esta audiencia preparatoria de juicio oral. Y conjuntamente con ello, deberá poner en conocimiento, primero, de esta acusación al querellante. Y así lo señala el artículo 261. Y el querellante va a tener un plazo, una vez que ha sido notificado válidamente, va a tener un plazo para poder decir algo ante esta acusación fiscal. Y el plazo es hasta antes de 15 días de fijada la audiencia. O sea, antes de 15 días de fijada la audiencia, del día en que se va a desarrollar la audiencia preparatoria de juicio, va a tener que adoptar una decisión y la tiene que hacer por escrito. Y esta decisión dice relación con adherirse a la acusación fiscal o presentar, en este caso, una acusación diferente. Generalmente va a presentar una acusación diferente cuando en opinión del fiscal, ya sea, en opinión del creyente, perdón, ya sea existan hechos que no fueron considerados en la acusación y que deberían de haber sido considerados, y o generalmente cuando estamos en presencia de un problema de calificación jurídica, o sea, para el Ministerio Público el hecho es homicidio y para el querellante el hecho es femicidio. ¿Entienden? Entonces, como hay problemas de calificación jurídica, me obliga tal vez a tener que presentar una acusación particular. Profesor, ¿Sí? esta acusación que va a ser escrita, que se le entrega al juez, ¿en qué momento se entrega? ¿En el momento de la formalización o en un plazo posterior?
No, no tiene nada que ver aquí la formalización. Si la formalización ya ocurrió ya. No olvides tú que estamos en el cierre de la investigación. Ah, ya. Ya. Se Gracias. cerró la investigación, ahora el fiscal optó por acusar, la acusación es por escrito, se presenta ante el juez de garantía, el juez de garantía la coge a tramitación, determina un plazo entre 25 y 35 días para celebrar la audiencia preparatoria de juicio, notifica de esta acusación primero al creyente particular. Una vez que ha notificado al creyente particular puede adherirse a la acusación fiscal o presentar acusación particular hasta antes de 15 días de la celebración de esta audiencia preparatoria de juicio. Estamos hablando siempre en materia penal, no lo olviden, estamos hablando de días corridos, ¿ya? No de días hábiles, no de días corridos. Eso significa de lunes a domingo, contando, por cierto, los días domingo y contando también los días inhábiles, ¿no? Queda claro, ¿no es cierto?, la figura esta que acabo de mencionar. Sí, ¿O profesor. tienen alguna duda? ¿Sí? Ya. Entonces, el querellante, conjuntamente con lo que yo acabo de mencionar, además, cuestión que lo puede hacer, pero bueno, puede señalar vicios formales que adolece el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Claro, ¿qué vicio formal podría, en este caso, encontrar el querellante particular y que le interesa que se corrija? La relación circunstancial de los hechos. Me interesa que se corrija la relación circunstancial de los hechos, que no está bien el relato. Y eso podría, en este caso, aludir el querellante y señalar que se corrija aquello, por ejemplo. Y acá viene la otra parte que importa mucho, porque en definitiva, en mi opinión, esa es la razón de ser real del querellante en el juicio, porque sabemos que el Ministerio Público es quien lleva la persecución penal, sin lugar a duda, no es el querellante. Entonces acá ahora nace la oportunidad para el querellante para deducir acción civil. Y la acción civil también, por cierto, debe de ser por escrito y reunir los mismos requisitos que tiene la demanda en el juicio ordinario de mayor cuantía. Pues bien, luego, por cierto, le nace un derecho para el acusado, y no menor, porque al acusado se le tiene que informar, se le tiene que notificar de la acusación del Ministerio Público, de la adhesión a la acusación o de la acusación particular y eventualmente de la demanda civil. Y entonces el artículo 262 del Código Procesal Penal nos dice que en este caso deben ser notificadas al acusado a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia preparatoria de juicio oral. 10 días antes. Ahora, yo les pregunto a ustedes, olvidándonos de la acción civil, ¿será importante diseñar por escrito una defensa o una contestación a la acusación?
por parte del imputado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Así en forma previa, ¿no? ¿Hay algún comentario o no hay comentarios? A ver, don Brian Irarrázaval. ¿Qué piensa don Brian? O doña Emma. ¿Están en la clase o no? ¿O se fueron de la clase? Profesor, ¿usted dice Sí. a modo de preparar al imputado al momento de declarar? No, no me estoy refiriendo al imputado, me estoy refiriendo a la contestación que va a hacer el defensor. Yo creo que no. ¿Ya? ¿Por qué Viva no? el principio de la oralidad en el juicio. ¿Puede ser? A ver, pero ¿por qué tú aludes al principio de la oralidad? Porque a diferencia de juicio civil, que es todo escrito, en este caso la defensa se da en el momento. Entonces, más que una ayuda de tenerlo escrito, pero esencialmente no se debería de tener como un requisito. Ya, pero eso tú lo planteas por la oralidad o por otra cosa. Por la oralidad. Ya, ¿y no podría ser otra cosa? Profesor, ¿Mm? yo siento que al menos escriturar la defensa por parte de la misma no es esencial, Ya, pero sí es esencial que la fiscalía escriture la acusación, porque eso va a permitir que se de prepare de acuerdo, mejor manera la defensa. de acuerdo, En pero desde el cambio, punto de vista de la defensa ahora, por eso, en el caso enfoquémonos contrario, en la defensa. en el caso contrario no es esencial, ya que Ya, la defensa se va a remitir netamente a contradecir lo dicho por la fiscalía. Y la ya, fiscalía no va a tener que preparar una defensa en contra de la defensa, ¿me entiendes? correcto. Porque claramente la fiscalía tiene el rol de acusar y no va a ¿Qué responder lo que diga la elemento, defensa. qué elemento es acá fundamental del punto de vista de la defensa? ¿Qué, por así decirlo, que dentro de un conflicto propiamente tal, ¿cuál factor resulta relevante para poder ganar en un conflicto? Si lo enfocamos inclusive desde un punto de vista del conflicto bélico, ¿no? Como bien dice Pablo, el defensor no tiene necesidad de estar diciendo cuál es cuáles son los argumentos que va a tener para defenderse, ¿no? Hasta que comience el juicio oral propiamente tal. ¿Para qué lo va a hacer, no? Entonces, ¿qué elemento acá juega un rol importante? ¿Qué factor? Ya analizado de un punto de vista absolutamente estratégico, ¿ah? Para el acusado, para su defensor. El factor sorpresa, pues. El factor sorpresa, porque yo tengo que ser capaz de sorprender a la contraria
a lo mejor internamente podré diseñar mi acusación bien ordenada para yo no confundirme, pero no tengo la obligación de representar o de poner en conocimiento mis argumentos al acusador, al ente acusador, antes que comience el juicio oral, ¿me entienden? En una audiencia preparatoria del juicio oral no me va a importar necesariamente que yo señale cuáles son los argumentos de mi defensa. No me debería importar. Es más, corro el riesgo que si lo señalo en forma anticipada, la otra parte ya se va a preparar, ¿no? Entonces, por eso es que el factor sorpresa es muy importante en este tipo de debates, en este tipo de juicios adversariales. Continuando con las facultades del acusado, el acusado en el artículo 263 establece el legislador que va a tener alternativas de defensa, o sea, me estoy refiriendo a no contestaciones de fondo propiamente tales. Y acá me voy a referir a la letra A y a la letra B. La letra A dice señalar vicios de forma. Vicios de forma del escrito de acusación, requiriendo su corrección. O sea, eventualmente, en mi opinión, son situaciones más bien de carácter dilatorio, ¿no? Porque yo requiero que se corrija ese vicio de forma. El segundo aspecto ya me parece un poco más, yo diría, aspectos más bien de fondo, y que van a incidir finalmente en el desarrollo del juicio propiamente tal, que son las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento están reguladas en el artículo 264 del Código Procesal Penal, y así se conocen en el proceso penal por lo demás. ¿Ah? Cuando yo le hable a ustedes, hábleme de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, ustedes se tienen que recordar de inmediato del proceso penal, porque no hay otras excepciones conocidas así, al menos dentro del proceso civil. Y si las hubiere, podrían tener un reconocimiento, pero por vía dogmática, no por vía legal. Acá está el reconocimiento legal propiamente tal, en el artículo que le acabo de mencionar. Entonces, ¿cuáles son esas? La incompetencia del juez de garantía, la litispendencia, la cosa juzgada, la falta de autorización para proceder criminalmente y la extinción de la responsabilidad penal. Todas estas excepciones efectivamente son de previo especial pronunciamiento, porque de una u otra manera impiden la continuación del proceso penal por ahora. Yo no puedo continuar con el proceso penal si hay una incompetencia del juez de garantía. ¿Me entienden? No lo señala el legislador no distinguió, podría ser una incompetencia absoluta o relativa. ¿Cuándo el juez de garantía sería absolutamente incompetente? ¿Por la materia? Por la materia, perfecto. Bien. Porque la materia no es penal. Es otra materia la que se está discutiendo. Por ejemplo. ¿Y cuándo lo sería, y cuándo sería el juez de garantía incompetente en forma relativa? ¿O la incompetencia sería relativa? Cuando no fuera imparcial respecto de un caso en específico. No, porque la imparcialidad dice relación no con la incompetencia, sino que dice relación con una inhabilidad personal.
Acá estamos hablando de una incompetencia. No lo hemos visto, o no me acuerdo que lo hayamos visto, pero lo saco de relucir ahora. Los jueces de garantía son competentes relativamente para conocer hechos en donde el delito haya comenzado su ejecución o se haya cometido dentro de los límites de su, voy a emplear el término jurisdicción, pero la verdad que es dentro de los límites del territorio de su competencia. Hay un factor territorial acá también, ¿no es verdad? Pero acá el factor territorial no es el domicilio del demandado. Por ejemplo, como ocurría en materia procesal civil. Acá el factor territorial dice relación con el lugar donde comenzó la ejecución del delito o donde el delito finalmente comenzó y se agotó. ¿Me entienden? El delito comenzó y se ejecutó en Arica, es juez competente, juzgado de garantías de Arica. Pero si el delito comenzó su ejecución en Santiago y el imputado finalmente es encontrado acá en Arica, por mucho que haya sido encontrado acá en Arica y se hayan encontrado especies acá en Arica vinculados con el delito cometido, si se logra acreditar que comenzó la ejecución en Santiago, sería competente un juzgado de garantía de Santiago. ¿Ya? A eso se refiere entonces la incompetencia del juez de garantía. La litispendencia, ustedes ya la conocen ya, es cuando existen dos procesos penales, en este caso, pendientes en paralelo, por cierto, respecto a los mismos hechos. La cosa juzgada, ya no hay dos procesos pendientes en paralelo, hay uno que ya terminó respecto a los mismos hechos y ya se pronunciaron los tribunales, por ende no sería lógico seguir adelante con el proceso sin previamente poder determinar aquello, ¿no? Bueno, la falta de autorización para proceder criminalmente. ¿A qué se refiere la falta de autorización para proceder criminalmente? Acá dice según la Constitución y las leyes. Lo que ocurre es que en materia penal existen procesos o procedimientos penales previos que son verdaderas autorizaciones para que la persona sea sometida a un proceso penal, que es el caso de los denominados procedimientos de desafuero. Estamos hablando, por ejemplo, cuando yo necesito desaforar a un parlamentario, a un senador, por ejemplo. Cuando necesito desaforar también por la vía de, en este caso, la querella de capítulos a un juez de la República. ¿Ya? A eso se refiere en concreto esta norma. O sea, yo sometí a proceso a a juicio, en este caso formalicé y acusé a un senador y resulta de que no estaba autorizado previamente para que se dirigiera el proceso en su contra. Entonces hay que discutir en forma previa aquello. ¿Para qué hablar de la extinción de la responsabilidad penal? O sea, si la responsabilidad penal estuviera extinguida, momento, tenemos que ver en forma previa esto y después seguimos adelante con el resto, porque la verdad que por una cuestión de economía procesal resulta mucho más lógico que lo veamos ahora. Sin perjuicio de aquello, reglamentariamente o por reglamento, por ley, en este caso el artículo 265, nos dice que en relación a estas excepciones, de manera excepcional, se podrán ver también, en este caso,
en el juicio oral. En el evento que de no haber sido deducida y discutida en la audiencia preparatoria de juicio oral. O sea, son tan importantes que aún en el juicio oral se podrían discutir nuevamente, o se podrían discutir por primera vez, para ser más exacto, que son las de las letras C y E. O sea, si yo les digo a ustedes, ¿es importante o no la cosa juzgada? Ustedes van a decir sí, es súper importante. Entonces, aún así, habiendo transcurrido todo el proceso y en el juicio oral una de las partes dice, no, momento, aquí hay cosas juzgadas, en este caso el imputado dice, no, aquí hay cosas juzgadas, entonces tenemos que en forma previa discutir la excepción de cosas juzgadas. Y de ahí entrar al conocimiento del juicio oral. Y similar situación ocurriría con la extinción de la responsabilidad penal. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las excepciones de previo y especial pronunciamiento resultan más trascendentes que otras? Ustedes me tendrían que responder la cosa juzgada y la extinción de la responsabilidad penal, porque aún dentro del juicio oral se podrían discutir. Las otras tres ya no, ya porque por ley ya habría precluido, en este caso, en el evento que no se haya hecho valer, habría precluido la posibilidad de hacerlas valer. Me refiero a la incompetencia del juez de garantía, a la litipendencia y a la falta de autorización para proceder criminalmente. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien. Vamos a quedar por hoy día hasta acá entonces y mañana nos estaríamos encontrando. Que estén bien. Los noté hoy día más bien calladitos. ¿Están cansados o aburridos?